Feliz sábado, mis hermanas y hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias a nuestro Dios por, por este momento. Sí, justamente, hermana Bárbara, el himno que escuchamos es, lo recordamos en esa visión que la hermana White tuvo en la casa de unos hermanos donde estaban esos dos pastores que decían que las visiones de la sierva del Señor eran del enemigo. Y el Señor utilizó grandemente a la hermana White y demostró que la sierva del Señor tenía mensaje de salvación. Ellos no, fue en la parte en donde ella en visión toma la Biblia y sin mirar abre la Biblia y el Señor permite que ella pueda leer los versos que ella estaba marcando con el dedo. Gracias, Padre, por el espíritu de profecía, por permitir que nosotros podamos conocer más de tu amor. Señor, eh, quiero compartir brevemente las promesas, ¿sí? Que están en el espíritu de profecía. Eh, en Joyas de los Testimonios, tomo 3 dice, estas promesas, hablando de las promesas del Señor, dadas a Israel, son también para el pueblo de Dios hoy. Son los mensajes que el sábado nos trae. El sábado no es solamente un día, el sábado es el sello del Dios Altísimo. Agradecidos a Dios por este momento, pedimos por favor a la hermana si eh, puede compartir el, el primer himno. Canto el gran amor, el himno número 107. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti,
Amén. Amén. Ahora invitamos a hermano Frederick para, para compartir este mensaje que sabemos nos fortalecerá espiritualmente. Gracias. Adelante, hermano Frederick, bienvenido. Hola, ¿qué tal, hermana Jenny? Encantado de estar aquí y gracias por la presentación. Como siempre, tengo que compartir pantalla. Antes de empezar, vamos a compartir y luego ya nos ponemos en tema. A ver, yo diría que lo he hecho bien, ya me confirmaréis. Sí, hermano, está perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, Perfecto. amén. Pues ahora voy a minimizar aquí. Listo. Perfecto, pues bueno, como os decía, es un placer estar de nuevo con vosotros aquí. Hace un tiempo ya de la primera vez que estuve aquí. Y bueno, siempre es un placer compartir con vosotros. No opino mucho en el grupo por falta de tiempo, a veces porque lo veo tarde al tener diferencia horaria entre América y Europa, pero siempre intento leerlo, aunque sea tarde. Y realmente cada día me sorprendéis más como iglesia, porque sois una iglesia que trabajáis un montón, hacéis un montón de actividades, estáis todos muy entregados y eso por desgracia no abunda, con lo cual quien encuentra algo así pues desde luego ve que la bendición del Señor está ahí, ¿no? O sea que os animo a seguir con todas esas tareas, con todas estas vigilias, proyectos, etcétera, porque son de mucha bendición en cada una de las áreas en que estáis actuando. Imagino que el sonido está correcto, mi sonido, porque antes lo probé era un poco bajo, pero bueno, si se oye bien, podremos empezar. ¿Se oye bien, hermano? Vale, Sí, vale, se oye perfecto. bien. Genial, genial. Pues bien, vamos a empezar sin más dilación con el tema. Lo he titulado Jesús fue y es realmente nosotros, entre comillas, para evitar cualquier tipo de duda, ¿verdad? O malinterpretación en este título. ¿Y por qué digo eso? Pues porque íbamos a estudiar realmente una doctrina o un tema que es absolutamente central y capital en la fe cristiana. Sin esto, no hay plan de redención, no hay justificación por la fe, no hay victoria sobre el pecado, no hay, de hecho, no hay absolutamente nada. Y vamos a darnos cuenta del por qué. Es un tema que he tratado desde varias aristas a lo largo de mi vida cristiana, desde que conozco esta doctrina, pero de la forma que lo voy a hacer hoy nunca lo he hecho. Y creo que es una forma muy buena para darnos cuenta de cuán realmente Jesús fue y es nosotros, cuán realmente podemos emparentarnos con Jesús y realmente considerarlo como nuestro real ejemplo. Y para empezar vamos a leer el siguiente texto. Está en Hebreos 2, versículos 9 y 11. El último fue el versículo que propuse para leer como lectura bíblica de presentación del tema, porque realmente alrededor de ese versículo 11 va a girar todo y ya nos vamos a dar cuenta de ello. Mirad, nos dice así, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El capítulo 1 de Hebreos, si lo habéis leído, nos habla de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Y en el capítulo 2, que es el que vamos a tratar hoy, nos habla de Jesús, de la naturaleza humana que adoptó el Hijo de Dios cuando vino aquí en la tierra. Y eso es importante tenerlo claro, ¿no? Para saber de qué habla cada capítulo en todo momento y según lo que queramos mostrar o predicar, pues ir a uno o a otro. Por ejemplo, Filipenses 5 nos habla de la forma de Jesús como Dios y la forma de Jesús como hombre. Nos dice que realmente tenía una forma divina que dejó aparcada en el cielo y que realmente tomó nuestra forma. Cuando alguien veía a Jesús en la época que estuvo aquí en la tierra, veían a un hombre, realmente a un hombre, no a alguien con apariencia de hombre pero que no se sabía muy bien lo que era, sino que realmente veían a un hombre. Y en Hebreos 1 nos habla de la naturaleza divina del Hijo y en Hebreos 2 nos habla de la naturaleza humana de Jesús. En los dos casos vemos que tenía realmente una naturaleza divina, que ésta nunca la dejó y que realmente también tuvo una naturaleza humana. De hecho, como veremos, exactamente nuestra naturaleza humana, la cual revistió su naturaleza propia, que es la divina. Y teniendo en mente eso, pues entendemos esto, ¿no? Aquí ven a quién, a Jesús, al Hijo del Hombre, coronado de gloria, dice el texto, y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de elevar muchos hijos, y atención a esto porque luego veremos quiénes son nuestros hijos, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, ¿quién es? Cristo. Y los que son santificados, ¿quién es? La humanidad, el hombre. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Luego vamos a ver a qué se refiere a este uno, de quién son todos. Luego lo vamos a ver con claridad, recordando que este capítulo habla de la naturaleza humana del Hijo del Hombre. Pero para entender eso, primero debemos comprobar bíblicamente cómo Cristo vino a ser nosotros, literalmente nosotros, porque de alguna forma lo tuvo que hacer. Y de hecho, solo había una manera. Y fijaros qué impresionante. Por eso es la doctrina central del cristianismo. Y sin ella, literalmente, no hay Salvador y no hay nada. Vino a ser nosotros mediante la adopción de nuestra naturaleza, de nuestra carne. Mira que nos dice Juan 1,14. Dice, y aquel verbo, que en el versículo 1 del mismo capítulo de Juan 1 nos identifica que es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con lo cual aquí vemos al Hijo de Dios haciéndose carne y habitando entre nosotros. Y luego en Romanos 1:3 nos avanza un poco más en el tema. Dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Con lo cual, de momento ya tenemos dos testimonios, dos textos que nos dicen que Jesús vino a ser nosotros adoptando nuestra carne, nuestra naturaleza. Eligió este camino. El Verbo se hizo carne, revistió su naturaleza propia de nuestra naturaleza humana caída, y así vino a ser nosotros. Era del linaje de David según la carne. ¿Qué carne tenía David? Obviamente la nuestra. Tenía nuestra naturaleza caída, con lo cual Cristo también adoptó exactamente la misma. Y fijaros otro texto que aún es más claro. Romanos 8, versículos del 3 al 4. Y a ese texto vamos a volver un poco más adelante también para llegar a una conclusión. Nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí podemos ver como mínimo dos cosas. Dice que Dios envió. ¿Quién es Dios? Obviamente es el Padre. El Padre Celestial es el Dios del universo. Y este Padre, este Dios único, envió ¿quién? A su Hijo. ¿En semejanza de qué? De carne de pecado, del linaje de David según la carne. El Verbo se hizo carne. ¿Veis que dice exactamente lo mismo ese texto de Romanos? Y a causa del pecado, ¿qué? Condenó al pecado en la carne. Quedaros con esta última frase porque al final del tema va a tener mucho significado. Es realmente profundo. Vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en esta carne, en nuestra misma carne, en nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debía cumplirse algo en nosotros y dice que es la justicia. Luego veremos un poco más al respecto. Pero de momento ya hemos establecido una cierta base, ¿verdad? Vino a ser nosotros mediante nuestra carne, tomando nuestra misma carne. Pero también vino a ser nosotros en otro aspecto muy significativo, sin el cual también estaríamos absolutamente perdidos si no hubiera compartido con nosotros esto que vamos a leer ahora. Lo dice en Hebreos 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los Permiso, hijos... hermanito, Sí, hermanito, ¿puedes subir un poco el volumen? sí, por supuesto. Voy a ver aquí. A ver... Sí, lo voy a subir al máximo y a ver si funciona así. Perfecto, imagino que ahora se oye un poquito mejor, aunque sea. Mis hermanos, ¿sí? ¿Se oye? Yo diría que sí, Sí, subiendo un poco el... sí. Vale, perfecto. Perfecto, pues como Gracias. decía, de nada, era un placer. Pues como decía, Cristo también viene a ser nosotros en lo que dice ese texto. Dice, por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
¿Qué dice aquí? Que participó exactamente de nuestra misma carne, como ya hemos visto, y también de nuestra misma sangre, de nuestra misma vida. Él también participó de lo mismo. Era una condición capital, porque sólo así podía destruir, como dice aquí, por medio de la muerte al que tenía el imperio de esta, que es el diablo. Si no hubiera participado de nuestra misma carne y sangre, si no hubiera tomado nuestra misma naturaleza en él, no podría haber destruido al diablo como se hizo en la cruz. Y mirad, hay otro texto aquí, a ver, aquí aparece, en Hebreos 2:16, que es 2 versículos más adelante de lo que hemos leído, que dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham también somos nosotros, obviamente. Abraham es el padre de la fe y nosotros somos parte de su descendencia. Y dice que no vino a socorrer a los ángeles, con lo cual no pudo tomar una naturaleza angelical, porque no hubiera tenido ningún sentido, sino que socorrió ¿a quién? A nosotros. Por ese hecho, en el versículo 14 dice que participó de nuestra misma carne y sangre, de la carne y sangre que tenemos los descendientes de Abraham, que tenemos, en definitiva, toda la humanidad, la única carne que conoce este mundo desde que se necesita Salvador. ¿Veis qué importante eso? En esto también fue nosotros. Y si seguimos un poco más, tenemos que indagar un poco en esta carne, porque en esta carne hay de forma natural, de forma inherente, unas tendencias que si se aceptan nos llevan a pecar. Y debemos saber dónde se originaron esas tendencias que tienen nuestra carne, porque obviamente si Cristo tuvo nuestra carne, nuestra misma naturaleza, también tuvo esas tendencias en él. Y vamos a ver de dónde se originaron, pero primero vamos a ver cómo actúan. En Santiago 1:14 nos dice así, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cómo somos tentados? Cuando de nuestras propias tendencias al mal que tenemos en nuestra carne, somos atraídos y seducidos. Y luego Santiago sigue explicándonos que si éstas son aceptadas y no son sometidas por el poder de Dios en nosotros, pues suben a nuestra mente, ahí se concibe el pecado y al final que eleva a una acción pecaminosa, se eleva a un pecado cometido. Pero aquí nos vamos a centrar en eso. Somos tentados mediante la acción de nuestras propias tendencias que tenemos en nuestra carne. Eso es importante para ver lo siguiente, porque mira que nos dice aquí también en Hebreos 2. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, no nos olvidemos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar ¿qué? Los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con lo cual aquí vemos cómo fue tentado Jesús en nuestra carne, no en su naturaleza propia, sino en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, como nosotros, de sus propias tendencias que había en su carne, como hay en la misma carne que nosotros, como hay en nosotros. Porque si no hubiera sido así, no podía ser poderoso para socorrer a los que son tentados, que somos todos nosotros. Él, en nuestra naturaleza humana, sometió a esas tendencias. Y Número 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se puede compadecer entonces de nuestras debilidades? Por supuesto que sí. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Una vez más, Jesús fue tentado en todo como lo somos nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, en él él tenía todas las tendencias que tenemos en nuestra carne, absolutamente todas, pero no dejó que se manifestara ninguna de ellas en la acción. Las sometió absolutamente todas por el poder de Dios en él y así librarnos de este poder también si nosotros lo queremos. Y luego lo vamos a ver. Qué importante, ¿verdad? Ver que Jesús fue nosotros también en esto, pero que Él no dejó que se manifestara ninguna tendencia. Él nunca cometió pecado. Él jamás pecó. ¿Por qué? Porque la sometió en nuestra carne. Y esa verdad, que tan a menudo es rechazada, es absolutamente central para que podamos tener Salvador. Si no fuera así, si Jesús hubiera venido con una naturaleza humana parecida a la nuestra, o angelical, o completamente diferente,
de nada nos serviría, porque ¿cómo iba a compadecerse de nuestras debilidades si no las tuvo? ¿Cómo iba a poder ayudarnos o a ser ejemplo para nosotros si tuvo otra naturaleza y otra existencia diferente a la nuestra? ¿Os dais cuenta que no tiene sentido? Debía venir ser, como ha dicho el texto, debía ser en todo semejante a nosotros. Y la palabra semejante, que no nos distraiga, en el fondo significa igual en ese contexto, porque solo existe una carne que necesita Salvador, y es la nuestra, es la carne que tuvo Adán desde el momento que pecó. Fijaros, porque hablando de Adán, ¿de dónde proceden esas tendencias? ¿De quién hemos heredado esta naturaleza humana caída con las tendencias inherentes en ella? Pues obviamente de Adán. ¿Y de quién creéis que lo heredó Jesús? Porque hay una ley, la ley de la herencia, que existe, y Jesús en su naturaleza humana también la tuvo. Si leéis los antepasados de Jesús, el linaje de donde viene Jesús, es absolutamente espectacular la de personajes y pecados terribles que hay ahí, con lo cual Jesús vino con esa herencia, con esas tendencias también magnificadas en su carne, en su naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana. Y en un inicio, al igual que nosotros, las heredó de Adán. En Lucas 68 nos lo dice. Al final de su genealogía dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, y luego hijo de Dios, ¿no? Pero eso ya es en su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, hasta donde lega es a donde legamos todos, Adán. Como nosotros, él heredó nuestra naturaleza humana caída de Adán junto con todas las tendencias. ¿Veis que en Adán estamos todos y en Cristo también estamos todos? Luego lo veremos un poco más leyendo unos versículos de Romanos 5. Pero es que aparte de someter todas las tendencias que hay en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, también nos libra del pecado que ya hemos cometido. Vemos que si estamos en Cristo y pidiendo el mismo poder que Él pidió al Padre, podemos evitar que se manifiesten las tendencias que hay en nuestra carne que aún no se han manifestado en una obra pecaminosa. Las podemos someter por su poder como Él hizo. Pero ¿y qué hacemos con las tendencias que ya se han manifestado en nuestra vida y han dado lugar a acciones pecaminosas? Pues Él también cargó con ellas. Fijaros qué impresionante. En Isaías 53:6 nos dice así. Hablando de Cristo dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué cargó en Cristo Jehová? El pecado nuestro, nunca el propio, porque Él nunca cometió pecado, pero sí que cargó con todos nuestros pecados, cometidos, obviamente. Y nos lo vuelve a validar otro texto, el segundo testimonio, primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ves que aquí Pedro claramente está citando Isaías 53, que es un texto completamente mesiánico, ¿no? Nos habla de la venida de Cristo por primera vez y de su muerte, del sacrificio por nosotros. Pues bueno, ya hemos visto hasta ahora que Cristo, tomando nuestra carne, sometió todas las tendencias que hay en ella por nosotros y también pagó, cargó con la culpa de todos los pecados que hayamos cometido y que posiblemente cometeremos en el futuro. Y eso de todas las personas que viven actualmente en el mundo, los que van a venir y los que ya han ido al descanso, pero que han estado viviendo en alguna época de la historia de la Tierra en este mundo. Es una realidad realmente estremecedora, ¿verdad? En Él fue cargado todo, pero gracias a esto nosotros tenemos un Salvador y tenemos abierta una vía hacia la vida eterna. Gracias a eso podemos optar a una salvación. Eso es el plan de redención en sí. Si no hubiera sido así, no habría alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos heredar la salvación. Estaríamos condenados, estaríamos completamente muertos. Ahora tiene más sentido esto, ¿verdad? Romanos 8:3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En nuestra naturaleza venció completamente al pecado, lo sometió, dejó a Satanás absolutamente vendido y derrotado. Y lo hizo siendo nosotros,
Con lo cual, nosotros, si creemos esto que hemos visto, y vamos a ver aún un poco más, estamos también en Él y podemos gozar de esta vida nueva. Pero debemos creer. Fijaros, he puesto esto aquí para que no se me olvidara. Cristo sometió todas las tendencias que hay en nuestra carne y pagó la culpa de las que ya han aparecido. Cristo realmente venció el pecado en la carne, como dice Romanos 8:3, con lo cual tenemos una victoria completa y absoluta e integral en Cristo. Por tanto, yo me pregunto, si conocemos esto, ¿vamos a dejar que las tendencias que hay en nuestra carne que aún no se han manifestado se manifiesten? ¿Vamos a estar en temor por si no nos ha perdonado el Señor de nuestros pecados ya cometidos? Vemos que en Cristo tenemos la completa victoria. Para hacer uso de eso, para poder participar de este gozo, debemos que creer, obviamente, debemos creer absolutamente todo esto que hemos visto. Porque si no creemos, es la única posibilidad que tenemos de no ser partícipes de esto. Cristo nos lo da, de hecho, como veremos en un momento, ya lo ha hecho todo, y nosotros, nuestro trabajo, el trabajo de nosotros es simplemente creerlo para ser partícipes de este gozo y realmente tener una experiencia nueva, una vida en justicia, una vida en donde cuando venga la tentación pidamos la salida al Padre y al poder para resistirla, en el nombre de Jesús, como Él hizo. ¿Veis qué experiencia nos da Dios para nosotros, para vivir? Es impresionante. Pero debemos entrar en algo más, porque aún ha sido de nosotros en algo más Cristo. Os pregunto, ¿sintió la culpa Cristo? ¿Tuvo conciencia de condenación de nuestros pecados cuando le fueron imputados? Recordad siempre esto, de nuestros pecados, ¿sintió nuestra culpa en su naturaleza humana? La respuesta es obvia, ¿no? Mucha gente dirá que no, pero la respuesta obvia es sí, según lo que hemos visto. Y nos lo aclara 2 de Corintios 5, versículo 21. Nos dice así: al que no conoció pecado, este es Cristo. Recordemos que Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pues por nosotros lo hizo pecado. Le imputó todos nuestros pecados, los cargó sobre él. Lo hemos visto ya en Isaías 53 y en 1 de Pedro 2:24. ¿Para qué? Porque eso no es gratuito, es por un motivo, por una razón de peso. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo os pregunto, si de nosotros no puede salir ni una sola partícula de justicia, de nosotros no puede salir nada genuinamente bueno, nuestra experiencia natural es pecar, pecar, pecar y pecar. Pero si en Cristo tenemos una experiencia completamente nueva, si aceptamos su justicia y realmente participamos del gozo de la salvación y somos conscientes de que somos realmente hechos justos por el Señor y vivimos esta experiencia de justicia y de gozo, ¿creéis que Cristo, cuando se le imputaron nuestros pecados, no sintió lo mismo? ¿No sintió el pesar y la culpa que sentimos cada vez cuando nosotros pecamos? Por supuesto que sí. Si Él nos imputa su justicia y nosotros sentimos este gozo y somos participantes de esta salvación, tenemos una vida así. Cristo, cuando le fueron imputados los pecados, también sintió esta culpa y fue absolutamente terrible. Si leéis el deseado de todas las gentes cuando habla del capítulo del Getsemaní, ahí os daréis cuenta. Pero no solo sintió la culpa y ya está, sino que, como veremos, vivió la muerte segunda también por nosotros en la cruz. Mira, pero antes os quiero comentar algo. En Hebreos 10 nos dice algo que debemos creer completamente. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo lo ofreció? En la cruz. Ahí, como os decía, vivió la muerte segunda. El Padre se apartó de él. Sin embargo, Cristo nunca se apartó del Padre. Siempre siguió creyendo que Dios es bueno y siempre siguió creyendo en sus promesas. Por eso dice, ¿por qué me has desamparado, Dios mío, Dios mío? Pero él nunca se apartó, el Padre sí. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir la experiencia que nosotros merecemos, la muerte segunda, la muerte en donde Dios se va y sentimos este vacío. Estuvo en unas tinieblas realmente densas, densas como no nos podemos ni imaginar, y Él lo vivió por nosotros. Ahí es donde ofreció una vez para siempre, como dice aquí, un solo sacrificio por los pecados. Y como venció, ¿qué? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego dice que de ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda en la cruz hizo perfectos para siempre a los santificados. Con lo cual, viendo eso, solo nos queda esto: creer. Cristo ya no tiene nada más que hacer por nosotros. Ya lo hizo todo. Ahora está en el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo expiación por nuestros pecados. Pero lo que tenía que hacer por nosotros para permitirnos heredar la salvación, si así lo queremos, ya lo hizo. Cristo no se sacrifica todos los días, todos los meses, una vez tras otra. Lo hizo una sola vez, como dice de forma literal y clara Hebreos 10. Con lo cual, ¿qué nos queda? Debemos creerlo, porque si no lo creemos, no podremos ser participantes de su justicia ni estar en este gozo. Viviremos una vida que ya no debemos vivir, que es la vida de pecado, de continuamente ceder a la tentación y tener una vida de tristeza, de culpa, de pesar. ¿Por qué tenemos aún esta vida? Porque somos incrédulos y eso es lo que no puede ser. Debemos creer todo eso que hemos visto. Debemos creer que realmente Jesús fue y es realmente nosotros, que fue nosotros en todos los puntos. Con lo cual, si Él estaba en nuestro lugar venciendo todo eso, nosotros en Él también podemos vencer si pedimos el mismo poder que Él pidió. ¿Os dais cuenta qué sencillo es el Evangelio? ¿Y qué experiencia cristiana nos pide Dios que tengamos? Esta es la verdadera experiencia cristiana, la de vivir sin pecado, porque decidimos elegir no pecar cada vez que viene la tentación. Qué diferente es del evangelio moderno o del evangelio popular, ¿verdad? Es un evangelio sin vida, un evangelio satánico, de hecho, que no tiene poder. En cambio, esto, no me digáis que no tiene poder, no me digáis que eso no es una buena nueva. Por supuesto que sí. Mira, vamos a leer un poquito más. En Juan 15, versículos del 1 al 7, nos dice lo siguiente. Nos dice que Él es la vid verdadera y que su Padre es el labrador, por supuesto. Luego nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Creemos que estamos limpios realmente por la palabra que nos ha hablado o no? Luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es clave. Debemos permanecer en Él, pero Él también en nosotros. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo, por la fe. Como el pámpano no puede elevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Alguien tiene dudas de que un pámpano puede seguir viviendo si es desgajado de la vid y cae al suelo? ¿Verdad que no? Se va a pudrir y va a acabar desapareciendo. Pues tampoco deberíamos tener dudas que nosotros, si no estamos en Cristo y Él en nosotros, no tenemos nada que hacer. No hay vida alguna para nosotros. Estamos destinados a la muerte, si no es así. El versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, de nuevo, éste eleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo vuelvo a repetir, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿No recuerda lo que dice al final del libro de Apocalipsis? Los que están fuera, ¿dónde van? Al fuego, arden y dejan de ser para siempre. Esos son los impíos, los que no aceptaron a Cristo como Salvador, los que no quisieron el Evangelio y que prefirieron el Evangelio de la bestia, el Evangelio de Roma. Pero el que permanece en Cristo realmente lleva mucho fruto y hereda la vida eterna. Tiene realmente ese poder de Cristo en él. Y el versículo 7, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Realmente permanecen las palabras que hemos visto en este tema en nosotros? Espero que sí, porque son la vida, junto con muchas otras, obviamente, que no hemos visto hoy. El Evangelio es un todo, y si permanece realmente en nosotros y lo creemos de corazón, tal y como Dios nos lo entrega, nuestra vida cambia y pasamos a permanecer en Cristo, pasamos a ser crédulos y nuestra vida cambia completamente. Nuestra existencia ya no tiene nada que ver con la anterior. Ahí realmente el hombre antiguo deja de ser. Porque recordad, Romanos nos dice que somos participantes del ministerio de Cristo en el momento del bautizo. Entramos en él en el momento de su muerte, que es parte de lo que hemos visto también hoy. Ahí realmente el hombre antiguo muere y nace uno de nuevo. Eso es muy importante para las personas que se quieren bautizar,
La experiencia del bautizo no es un acto para estar con los hermanos, mojarse un poco y ya está, y decir, sí, sí, vida nueva, soy persona nueva, y luego seguir pecando. No, no, no. La persona que se bautiza debe tener una conciencia firme de que en Cristo puede vencer todo pecado y que realmente cuando sale del agua es una persona nueva, que ha comprendido el Evangelio y que cada vez que venga la tentación sabe que hay un poder que Dios le puede dar, si Él se lo pide, para vencer la tentación. No debemos hacer como el hombre antiguo que cedía y tenía una vida llena de pesar. Debemos resistir la tentación, debemos querer resistir la tentación por el poder de Cristo. Eso es importantísimo. Ahí la persona demuestra realmente que vive una vida nueva y que realmente el bautizo lo ha hecho entendiendo qué es el Evangelio. Si no, es simplemente un baño más. Mirad, en Romanos 5, versículos del 18 al 19 nos dice así. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién es este uno? Adán. Vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es? Jesús. Vino ¿a quién? A todos los hombres también. La justificación de vida. Aquí vemos a los dos Adanes, el Adán terrenal y el Adán celestial. Luego lo vamos a ver en 1 Corintios. Pero fijaros, por la transgresión de uno, por el pecado de uno que vino la condenación a todos. ¿Por qué? Porque desde entonces ya no somos hijos de Dios como si fue Adán. Lo dice la Biblia. Dice que Adán engendró hijos a su imagen, no a imagen de Dios ya. Con lo cual todos nacemos con esa naturaleza caída, con esta naturaleza que tiene esas tendencias inherentes en ella, que nos llevan de continuo a pecar. Por eso las consecuencias del pecado de Adán se transmiten a todos nosotros. Estamos en desgracia, pero la justicia de uno, que es Cristo, también viene a todos nosotros. Y si la queremos, tendremos una experiencia nueva. Y ya no hará falta que las tendencias que hay en nuestra carne se manifiesten más. Ya no hará falta que demos a luz más pecado, porque en él lo podremos vencer. Seremos justificados, es justificación de vida. Y dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, una vez más Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Veis? Todos estamos en Adán, pero también todos estamos en Cristo. O elegimos a uno o elegimos a otro. Si elegimos el primer Adán, seguiremos como cediendo y cediendo a la tentación sin esperanza alguna. Si elegimos al segundo Adán, que es Cristo, tendremos una vida nueva. Tendremos una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Realmente es una experiencia única. En 1 Corintios 15, versículos 45, 47 y 49, cimenta un poco más esa idea de los dos Adanes. Dice así, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Veis si clara es la Biblia? No deja duda alguna. Nos identifica perfectamente quién es el primer Adán y quién es el segundo. No hay duda alguna. Y encima nos dice que el postrero es espíritu vivificante. Y el 49, versículo 49 nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Lo creemos? ¿Qué imagen elegimos? ¿Si seguir llevando la imagen del terrenal o empezar a llevar la imagen del Adán celestial y vivir esta vida nueva en Cristo sin pecado, de gozo, una vida en donde se manifiesta la fe viva que salva, la fe salvífica de Cristo? Nosotros elegimos, y yo desde luego elijo la segunda, porque es lo que Dios quiere y es la única vía para poder heredar la salvación. Como dice aquí, realmente Cristo nos trajo esta fe divina, esta fe que salva, esto es fe en mayúsculas, y la ejerció en nuestra naturaleza humana, siendo nosotros. Por eso puede ser nuestro ejemplo. Si Él en nuestra naturaleza, siendo hombre, ejerció esta fe divina, ¿por qué nosotros no deberíamos poder hacerlo? La única razón es porque no queremos o porque no lo creemos, pero realmente lo hemos de hacer. Hemos de ejercer también esta fe con su ayuda. Debemos ejercer el libre albedrío que Dios nos da y elegir ponerla en práctica imitando a Jesús. Porque el Señor nos dio el libre albedrío. Nosotros podemos elegir qué hacer en todo momento. Tomamos decisiones en todo momento. Podemos elegir el bien o el mal. Podemos elegir seguir la tentación o no, o querer la salida que Dios nos da. El pecado es una elección. Nosotros pecamos porque queremos. No podemos culpar a Dios, ni mucho menos, ni podemos culpar a otro. La decisión final de pecar es siempre nuestra.
con lo cual tuya es la culpa. Yo os propongo que ejerzamos el libre albedrío en positivo. Siempre elijamos la salida que Dios da cuando somos tentados. Elijamos creer las promesas del Señor. Elijamos creer este maravilloso evangelio que el Señor pone delante nuestro para ser salvos. Elijamos esto porque, para finalizar, mirad Apocalipsis 14:12, un versículo que mucha gente se sabe de memoria, pero ¿lo entendemos realmente? Porque aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Eso quiere decir que esos santos tienen la fe que ejerció Cristo en nuestra naturaleza humana, tienen esa fe salvífica, la ejercen también, viven una vida en donde ya no pecan, porque así lo han elegido. ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué conlleva aceptar la justicia de Cristo y el sacrificio de Cristo? Pues entender los mandamientos correctamente, entender la ley correctamente y guardarlos. Pero no guardarlos por temor a, o por si acaso, o porque, bueno, de forma legalista. Aquí está escrito, pues yo lo guardo y ya está. En el fondo no, ni quiero, no tengo ganas, pero lo guardo. Eso es un error que muchas veces cuando se entra en el adventismo se cree, pero no es así. Los santos, los que realmente aceptan a Cristo como Salvador, guardan los mandamientos de Dios porque así quieren, porque aman al Señor de todo corazón, porque comprenden el amor de Dios hacia ellos y el enorme sacrificio que hizo por nosotros enviando a su Hijo unigénito. Obviamente sacrificio que el Hijo aceptó voluntariamente. Son personas que guardan los mandamientos de Dios de corazón, porque como he dicho, aman a Dios y entienden el pecado y ven el pecado como Dios lo ve. Por eso les repugna, les pasa de gustar a repugnar. Eso es nuevo nacimiento en Cristo. Y tienen, como dice aquí, la fe de Jesús. Realmente esta fe salvífica, esta fe verdadera, esta fe en donde la persona está completamente seguro o segura de que Cristo puede hacer lo que dice en su palabra en él. Le puede guardar de pecar, le puede guardar de todo pecado, le puede guardar del mal. Cuando una persona decide ser incrédula, es cuando Satanás le ciega los ojos, como dice la Biblia. Satanás no ciega los ojos forzándote. Los ciega o te los ciega porque tú has permitido que te los ciegue. ¿Y cómo uno permite que Satanás entre y le empiece a velar los sentidos y le impida comprender correctamente el Evangelio o lo pervierta? La incredulidad. Cuando uno es incrédulo, deja vía libre a Satanás y a sus ángeles para que entren y le distorsionen los sentidos, le distorsionen la mente y la persona ya no capta el mensaje tan sencillo proveniente de Dios. Hasta aquí el tema de hoy, hermanos. Espero que os haya interesado. Es una forma diferente de entomar o de predicar la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza de Cristo, pero creo que es una forma muy efectiva para entenderla, porque hay muchas versiones en el adventismo, muchas voces que predican una naturaleza humana de Cristo completamente equivocada, completamente errada. Nos deja desvalidos, nos deja sin Salvador. En cambio, la correcta es esta. Y cuando se comprende fácilmente, ¿no? Incluso cotidianamente leyendo esos versículos o también desde otras aristas, ¿verdad que es mucho más fácil entenderla? A veces creemos que la doctrina es teórica y hay que memorizar, hay que entender, hay que saber de todo. No, no, no. Cualquier persona puede comprender el Evangelio. La doctrina, en primer lugar, ha de ser práctica. Debemos conocer, pero luego ha de ser parte de nuestra vida. Debemos ejercer esa doctrina. Y si comprendemos a Cristo como os he mostrado, ¿verdad que fácil es resistir la tentación cuando venga? ¿O querer resistir la tentación, mejor dicho, cuando venga? ¿Verdad que vemos a Cristo realmente como un amigo, como un hermano, como un ejemplo? No vemos a un Cristo ahí en la cruz, lejano y apartado, o algo que, quién sabe, ¿no? A alguien que es ajeno a nosotros, sí, se hizo hombre, pero bueno, en el fondo no fue hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Veis cómo así lo vemos cercano? Y lo vemos realmente a nuestro lado y también en nosotros por medio de su Espíritu. En fin, espero que os haya edificado. A mí, desde luego, estos temas me encantan, me edifican y si los vivimos, aún es mejor, porque vivimos la vida que Dios quiere que le demos, una vida de gozo y de positivismo, una vida de bendición para todos los que nos rodean y para nosotros mismos. Que Dios os bendiga. Amén, amén, hermano. Como escribió la hermana Ana en el chat, un mensaje liberador, Amén. que seamos conscientes que somos hechos
justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer, creer. Y tenemos que, infelizmente, aprender a desaprender, porque tengo certeza que la mayoría de los hermanos que estamos aquí aprendimos que Jesús es una persona lejana a nosotros, que es, es un tirano y nosotros, que nosotros no somos nada, que Él no nos conoce, sino que nosotros tenemos que, cuando necesitamos algo, pedirle y que Él nos va a dar. Ese fue mi caso, ¿verdad? Y tengo certeza que el caso de muchos. Y ahora, ¿cómo explicaste, hermano? En la Biblia está tan claro. eh, y dice en la Biblia, el que tiene oídos, oiga, dice, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por este momento. Gracias por este mensaje, hermano. Realmente el Señor lo utilizó muchísimo. Sí, exactamente, hermana Ana. Sufrimos mucho porque cargamos el pasado y el pasado nos enferma. ¿Y por qué? Porque nosotros no creemos y no tenemos esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Gracias, mi hermano. Gracias a cada uno de los hermanos que tuvimos esta bendición de escuchar este poderoso mensaje. Hermano Frederick, si puede compartir nuestra oración final, por favor. Sí, por supuesto. Pues vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios del universo, Dios redentor, Dios único, venimos como siempre en el nombre de Jesús a ti, en oración, por medio de Él. Te pedimos, Señor, que las palabras del Evangelio sean una realidad en nuestra vida. Danos esa fe que Amén, nos ayude Señor. a creer realmente lo que está escrito en tu palabra y a no dudar nunca, a no buscar dobles o triples significados, a no buscar que quizás has dicho otra cosa, ¿verdad, Señor? Ayúdanos a ser como niños y a creer lo que tú nos dices, lo que tú nos has dejado escrito en tu santa palabra. No dudar nunca y sobre todo vivirlo. Ayúdanos a ser equilibrados, personas y cristianos equilibrados para poder ser bendición a los demás. Ayúdanos a comprender que tu Hijo unigénito lo diste realmente para que sea nuestro ejemplo, para vencer por nosotros, para que en Él podamos tener la victoria. Ayúdanos a comprender la sencillez del Evangelio y a no distorsionarlo en ninguno de sus puntos, en ninguna de sus áreas. Danos esta fe genuina, Señor, esta fe salvífica que nos permita vivir una vida de gozo tanto a las buenas como a las malas. Una vida que no nos permita estar desanimados, que cuando venga el tentador, pues en el nombre de Jesús podamos gritar bien fuerte, vete de aquí, porque en Él somos vencedores. Señor, Amén, sí. ayúdanos a comprender también que Satanás está derrotado. No, Él no puede vencernos si no se lo permitimos. Ayúdanos a Amén. comprender este hecho y que cada vez que venga la tentación elijamos tu salida, elijamos la salida del rey, del vencedor, y no elijamos la salida del perdedor, que es Satanás. Ayúdanos a tener siempre claro esto, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Bendecido sábado, mis hermanos. Agradezcamos a Amén. Dios Feliz santo por día del este Señor. poderoso mensaje. Amén, hermana Norca. Feliz sábado. Gracias, hermano Frederick.
Gracias a todos. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Dios os bendiga Feliz mucho. sábado.